Está bien. Buenas tardes. Bienvenido. Me gustaría dar por iniciada esta reunión del Consejo Municipal de San José para la tarde del 3 de marzo. Tony, ¿podrías pasar lista, por favor? Keimei Campos presente. Tordillos aquí. Cohen aquí. Ortiz presente. Mulcahy aquí. Doan aquí. Candelas aquí. Casey. Sonido. Maan aquí. Tienes quórum. Excelente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Si puedes, ponte de pie y únete a nosotros en el juramento a la bandera. Jurar lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América, y a la República. Gracias. La invocación de hoy estará a cargo del coro de mujeres arcoíris, y el concejal Tordillos nos contará más. Gracias, alcalde. Y en unos pocos minutos, mis colegas presentarán una proclamación celebrando el mes de la historia de la mujer, y por eso no pude pensar en un mejor grupo para comenzar nuestra primera invocación del mes que el coro de mujeres arcoíris, un coro de agudos que da la bienvenida a mujeres de todas las edades y orígenes que se reúnen, unidas por su amor por el canto. La misión del coro de mujeres arcoíris es trabajar juntas para desarrollar la excelencia musical en una atmósfera de respeto y apoyo mutuo, y cantan para mejorar la estima de todas las mujeres, celebrar la diversidad y tocar los corazones y las vidas de las personas. Hoy nos acompaña Ruth Huber, quien se desempeña como directora, codirectora artística y compositora residente del coro, y Ruth, de hecho, estudió dirección aquí mismo, en el centro de la ciudad, en nuestra propia Universidad Estatal de San José. El concierto más reciente del coro de mujeres arcoíris, 30 años de armonía y orgullo, tuvo la mayor asistencia de cualquier concierto en la historia del coro, y el coro espera seguir celebrando su 30º aniversario durante este año. Así que, sin más preámbulos, únanse a mí para darle la bienvenida al coro de mujeres arcoíris. Levántate y canta para que cada voz sea escuchada con aliento y sonido. Dar significado a la palabra. Levántate, levántate y la música llenará el aire, zumbido y resonando por todas partes. Levántate y canta. Que cada voz sea oída como un metal y sonido y significado a la palabra. Levántate, levántate, con música al aire. Sonando, haciendo eco, y gratis. Y el derecho y decir. Que toda voz sea escuchada. El sonido presente con significado a la palabra surge, surge, y música hasta el final. Nosotros todo el camino, en todos lados. Sonando y llamando y en todas partes. Vamos a seguir avanzando. Sigue adelante. Sigue adelante. Nunca volver atrás. Nunca volver atrás. Vamos a plantar las semillas de la justicia. Plantar las semillas de la justicia. Que las semillas de la justicia nunca retrocedan. Nunca volver atrás. Seguiremos amando con valentía. Seguid amando, amando a todos. Sigue amando con valentía. Nunca volver atrás. Nunca girando, nunca retrocediendo. Vamos a trabajar juntos por el cambio. Trabajemos juntos por el cambio.
Trabajemos juntos por el cambio. Nunca volver atrás. We're gonna keep on moving forward. Keep on moving forward. Keep on moving forward. Never turning back. Never turning back. Never turning back. Never turning back. ¡Wow! Eso fue tan hermoso. Gracias por compartir tus talentos con nosotros. Qué gran manera de comenzar nuestra reunión. Gracias de nuevo. Y ese era el coro de mujeres arcoíris. Gracias, concejal Tordillos, por la invocación de hoy. Muy bien, pasemos a nuestros artículos ceremoniales. Los miembros del Consejo Keimei Campos, el vicealcalde Foley y el administrador de la ciudad McGear y la abogada de la ciudad Susana Alcalá serían el secretario de la ciudad Tony Tabor. Si todos se unen a mí en el podio, vamos a reconocer y proclamar marzo como el mes de la historia de la mujer. Y si pudiéramos invitar a todas las damas que representan a nuestros departamentos y oficinas, sería fantástico. Hoy es un día muy especial. Tenemos a alguien de cada departamento de la ciudad de San José representado. Hoy nos reunimos para celebrar el mes de la historia de la mujer, un momento para reconocer las increíbles contribuciones que las mujeres han hecho a nuestra sociedad. Desde pioneras como la alcaldesa Janet Grayayes y la alcaldesa Susana Mer, quienes son figuras de liderazgo e inspiración en la ciudad de San José, y mujeres de todos nuestros departamentos que tienen un papel vital en nuestra comunidad. Reconozcamos la importancia de la mujer en nuestra sociedad. Me gustaría reconocer la importancia del liderazgo de la administradora de la ciudad, Jennifer Maguire, la abogada de la ciudad, Susana Alcalá, la secretaria municipal de Ward, Tony Tabe, la vicealcaldesa Pam Foley, la concejal Pamela Campos y todas las mujeres de la ciudad que son increíblemente trabajadoras. Las mujeres han desempeñado un papel vital en la configuración de nuestro mundo. Celebremos a las abuelas, madres, hijas, hermanas y amigas. Nos apoyamos en los hombros de las mujeres que han luchado incansablemente por la igualdad, la justicia y los derechos humanos. Mientras celebramos el progreso que hemos logrado, también reconocemos los desafíos que aún tenemos por delante. Debemos seguir luchando por la igualdad económica, la igualdad de oportunidades y la igualdad de remuneración por el mismo trabajo. Bueno, algo hay. Como mujeres, debemos seguir apoyándonos unas a otras, apoyarnos mutuamente y crear un mundo donde las mujeres puedan prosperar, alcanzar su máximo potencial y ser felices y exitosas. Y ahora me gustaría pedirle a nuestra administradora municipal, Jennifer McGear, que diga algunas palabras antes de que nuestro alcalde presente la proclamación. Gracias. Concejal Keimei. Buenas tardes a todos. El mes de la historia de la mujer celebra a las mujeres que han moldeado nuestras vidas, fortalecido nuestro sentido de pertenencia e inspirado a muchas generaciones a través de su espíritu pionero, liderazgo y coraje. Estoy muy orgullosa de trabajar junto a tantas mujeres que sirven hoy y que anteriormente han servido a nuestra ciudad en muchas clasificaciones en nuestra organización, desde especialistas del personal hasta bomberos, oficiales de policía, ingenieras, analistas y muchas más. Detrás de mí hay mujeres que representan a todas las mujeres increíbles y trabajadoras de nuestra ciudad, de todos nuestros departamentos y oficinas. Así que eso es bastante sorprendente. Estas mujeres han estado trabajando en nuestra ciudad desde tan solo 3 años hasta algunas de ellas casi 30 años en nuestra organización. Estas mujeres están siendo reconocidas por liderar con compasión, inspirar innovación y por su compromiso con la comunidad.
Tuve el privilegio de sentarme alrededor de la mesa en un almuerzo hoy, celebrando el trabajo que hacen por nuestra ciudad con el concejal Keimei, el vicealcalde Foley y el concejal Campos. También quiero agradecer y reconocer a nuestros socios designados, la abogada municipal Susana Alcalá Good y el secretario municipal Tony Tabe, por su asociación a lo largo de los últimos años, y una muy nueva con nuestro nuevo abogado municipal. Pero os aprecio muchísimo a ambos. Muchas gracias. Y celebremos, mujeres. Gracias. Proclamación sobre los ayuntamientos que proclaman el mes de la historia de la mujer. Sí, eres increíble. Sí, gracias. Así va a ser. Oblicuo. Todo el mundo está de lado. Sí. Haciéndome. Ama el corazón. Me encanta. Muchas gracias. A todos. Gracias por tu gran trabajo. Te lo agradezco. Lo sé, lo sé. Está bien. Que tengas una linda tarde. Todo el mundo está saliendo de las cámaras. Gracias por estar aquí. Especialmente los corazones impresionantes en la audiencia. Es un placer para mí invitar al miembro del Consejo Campos a unirse a mí en el podio, donde reconoceremos y proclamaremos a March como miembro del Consejo del Mes de las Artes Juveniles. Buenas tardes y gracias a mis colegas del Consejo, así como a los defensores de las artes que están aquí hoy. Me siento orgulloso de presentar esta proclamación, o sí, esta proclamación, ya que combina dos áreas que me importan profundamente, las artes y nuestra juventud. Y estoy especialmente orgulloso del líder comunitario que tenemos con nosotros hoy, quien puede hablar desde su experiencia personal sobre lo crítica que es esta intersección para nuestra comunidad. El arte brinda a nuestros jóvenes nuevas herramientas para ver el mundo de manera diferente, especialmente en un momento en el que es fundamental para su autodescubrimiento y desarrollo personal. Cuando nuestros jóvenes se involucran en las artes, nuestra comunidad se beneficia aún más. Después de todo, ¿quién aquí no ha colgado el dibujo de un niño pequeño en su refrigerador o no ha asistido a un recital, una obra de teatro o una performance escolar? El arte une a nuestra comunidad gracias a todos los líderes artísticos que se presentan para nuestros jóvenes. Gracias. Gracias por inspirar a nuestros futuros líderes a ser pensadores creativos y críticos que no tengan miedo de ser ellos mismos y auténticos. Su trabajo es sentido, visto y profundamente apreciado por todos nosotros. Y ahora me gustaría invitar a Joy Murrieta, directora ejecutiva de Kids in Common, a compartir sus comentarios con nosotros antes de que el alcalde y yo presentemos la proclamación que reconoce a marzo como el mes de las artes juveniles en la ciudad de San José. Gracias, concejal Campos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Joy Murrieta y me desempeño como directora ejecutiva de Kids in Common aquí en el condado de Santa Clara. Y en esta función, trabajo junto con socios de toda nuestra región para fortalecer los sistemas que apoyan el bienestar, las oportunidades y la equidad de los jóvenes. Antes de unirme a Kids in Common, pasé más de una década liderando una organización dedicada a ampliar el acceso a las artes para los jóvenes. Ambas experiencias me han demostrado que las artes no son solo enriquecimiento, son esenciales para ayudar a los jóvenes a sentirse seguros, conectados y apoyados.
Así que gracias a todos por acompañarnos en San José para celebrar a la juventud en las artes. Esta proclamación nos recuerda que cuando apoyamos las artes, estamos apoyando algo mucho más profundo que la creatividad. Apoyamos el bienestar de los jóvenes y la salud a largo plazo de nuestra comunidad. Los jóvenes de hoy se enfrentan a presiones reales y necesitan espacios donde puedan expresarse, conectarse con otros y sentir un sentido de pertenencia. Las artes proporcionan exactamente esas emociones o esos espacios donde los jóvenes pueden crear, actuar, escribir y explorar nuevas ideas. Y cuando lo hacen, adquieren formas saludables de procesar las emociones, manejar el estrés y desarrollar resiliencia. Desarrollan confianza, habilidades de comunicación y relaciones más sólidas con sus compañeros y adultos que los cuidan, todos factores fundamentales para la protección de la salud conductual. Las artes ayudan a las personas, a los jóvenes, a sentirse vistos y valorados. Cuando los jóvenes se sienten conectados y apoyados, toman decisiones más saludables, construyen identidades más fuertes y experimentan un mayor bienestar emocional. Y para nuestra comunidad, esto importa. Una ciudad que invierte en la juventud es una ciudad que invierte en prevención, curación y oportunidades. Es una ciudad que fortalece las relaciones y el sentido de pertenencia que hacen que los barrios sean más seguros, más saludables y más conectados. San José y el condado han reconocido desde hace mucho tiempo la importancia de apoyar a los jóvenes, no solo académicamente, sino también social y emocionalmente. Y la proclamación de hoy reafirma el compromiso y nos invita a seguir ampliando el acceso a espacios creativos que ayuden a nuestros jóvenes a prosperar. Porque cuando nuestros jóvenes están sanos, cuando tienen espacios de expresión, lugares de pertenencia y oportunidades para crecer, toda nuestra comunidad se vuelve más fuerte. Así que gracias a todos por celebrar a la juventud en las artes y por apoyar el bienestar y la creatividad de los jóvenes que dan forma a nuestro futuro. Muy bien, concejal Ortiz, si me acompaña en el podio, reconoceremos al equipo de la ciudad Mafor. Muchas gracias, señor alcalde. Veo a mis amigos bajando. Es realmente un honor reconocer a una organización que ha tenido una presencia constante en Mafor durante más de 4 décadas, desde 1957. Equipos de la ciudad José ha fortalecido el condado de Santa Clara al brindar comidas, refugio, servicios de recuperación y vías laborales que ayudan a nuestros vecinos más vulnerables a pasar de la crisis a la estabilidad. Y en el Distrito 5, el equipo de la ciudad de Mafor ha estado haciendo ese trabajo durante más de 40 años. Lo que comenzó como un programa de extensión juvenil centrado en la tutoría, el apoyo educativo y la participación positiva de los jóvenes se convirtió en algo aún más grande, una ancla comunitaria confiable. Desde la organización de campamentos de verano que han brindado a cientos de jóvenes experiencias que cambiaron sus vidas hasta la preparación de bicicletas para los niños del vecindario local y la organización de limpiezas de vecindarios, el equipo de la ciudad siempre se ha presentado en el East Side con todo su corazón y ahora, a través de su programa Vital Connections, el equipo de la ciudad fortalece a familias enteras abordando necesidades emocionales, espirituales, vocacionales y prácticas. Solo aquí en Mafor, la despensa apoya a familias 4.100 veces y atiende a 616 hogares diferentes en todas las ubicaciones. El año pasado se distribuyeron más de 2,5 millones de libras de alimentos. Y no se trata solo de un servicio, sino de un compromiso sostenido con la dignidad y la sostenibilidad. En unos momentos le pediré al alcalde que presente la mención. Pero antes de eso, me gustaría pedirle al señor Ricardo Pineda, supervisor de programas del City Team Mafor, que por favor comparta unas palabras con la multitud. Bueno, cuidado, honor. Privilegio es recibir reconocimiento de parte de ustedes.
Agradecemos grandemente a la ciudad del concejal de San José por valorar más de 30 años continuos en la comunidad de Mafor. Este trabajo no había. No hubiese sido posible sin el compromiso y la dedicación de este equipo extraordinario que tenemos aquí. Vea, de mujeres y hombres que han servido con pasión, con entrega en la comunidad a lo largo de los años, no solo hemos brindado apoyo alimenticio, sino que también recursos esenciales para la familia, sino que hemos ofrecido también acompañamiento espiritual y emocional que ha transformado a miles de vidas. Y lo más significativo es que muchas de las personas que un día recibieron apoyo hoy son líderes que comparten esperanza con otros, impactan a la comunidad de manera espiritual, emocional y académica. Ese es el verdadero fruto de un trabajo sostenible. Vidas transformadas que ahora ayudan a transformar a otros. Una vez más, gracias. Ciudad de San José por este reconocimiento y por creer en el poder del servicio humanitario que como organización del sitio Sitting de Naverhead, hemos ofrecido por muchos años. Que Dios bendiga a nuestra ciudad y a cada persona comprometida con el bienestar de las familias de San José. Bendiciones a todos. Y. Entonces. Recomendación. Para todo el consejo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Está bien. Toma una fotografía. Por aquí un poquito. Sí. Está bien. Gracias colegas por esos artículos ceremoniales. Pasamos a las órdenes del día. ¿Alguien en el consejo tiene algún cambio en la agenda impresa? No conozco ninguno. No veo ninguna mano. Así que pasaremos a la sesión cerrada. Informe. El alcalde y el consejo se reunieron en sesión cerrada sobre los temas enumerados en la agenda. Y no hay nada que informar en este momento. Excelente. Gracias, Susana. Estamos en el calendario del consentimiento. Lo hace. ¿Hay algún punto que el consejo quiera retirar del consenso? ¿Tenemos una moción? Segundo. Excelente. Tony, ¿tenemos comentarios públicos sobre el consentimiento? No tengo tarjetas para esto. Bueno. Volviendo al consejo, no veo ninguna mano, así que votemos. La moción se aprueba por unanimidad. Excelente. Gracias. Pasamos al informe del administrador de la ciudad. Artículo 3.1. Gracias. Señor alcalde, no tengo informe hoy. Bueno. Gracias. Jennifer, pasamos al punto 3.3. Informe de auditoría de fijación de tarifas de alcantarillado. Le daremos a John y al equipo un segundo para que se acomoden. Y luego, cuando estés listo, Joe, sigue adelante.
Mis disculpas. Así que buenas tardes. Soy Joe Royce, auditor de la ciudad. Estoy aquí con Obi y Jawad Haide para presentar nuestra auditoría de las tarifas de alcantarillado. Revisar los supuestos del modelo tarifario y desarrollar políticas de reserva que mejoren el proceso de fijación de tarifas. También en las cajas, Jeff Provenzano, director del Departamento de Servicios Ambientales. Las tarifas de alcantarillado de la ciudad recuperan los costos de proporcionar servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales a residentes y empresas. ESD establece las tarifas en función del volumen total de aguas residuales de un cliente y la concentración de contaminantes de las aguas residuales. La concentración de contaminantes también se denomina concentración de aguas residuales. Todos los clientes pagan la misma tarifa unitaria por cada componente de aguas residuales que trata ESD o el Departamento de Servicios Ambientales. Sin embargo, la forma en que se factura a un cliente depende del tipo de residencia o negocio y del volumen y la potencia, asumidos o reales, de sus aguas residuales. El objetivo de esta auditoría fue evaluar el proceso de la ciudad para establecer las tarifas de alcantarillado. Tuvimos 3 hallazgos. La primera conclusión fue que la ESD debería revisar los supuestos en sus tarifas. Modelo. Su modelo tarifario sigue las pautas establecidas por el Estado, lo que proporciona una base razonable para asignar costos a los usuarios. Parte integral del modelo de tarifas son las suposiciones sobre el volumen y la fuerza de las aguas residuales, que pueden afectar la forma en que San José establece las tarifas de alcantarillado. Descubrimos que en 2014, el Estado determinó que el modelo de tarifas de la ciudad cumplía con los requisitos del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia. También descubrimos que un estudio de consultoría de 2015 informó que la intensidad de las aguas residuales que llegaban a la instalación regional de aguas residuales no coincidía con lo que se suponía en el modelo de tarifas. Sin embargo, el estudio recomendó continuar con los parámetros de resistencia actuales hasta que se realice el muestreo de campo en el momento de la auditoría en que aún no se había realizado el muestreo de campo. Notaré que durante la auditoría, ESD contrató a un consultor para comenzar ese trabajo, por lo que tenemos recomendaciones para garantizar que los supuestos de su modelo de tarifas reflejen las condiciones actuales. La ESD debe estudiar los supuestos del modelo de tarifas y actualizarlos según sea necesario. Actualice los procedimientos sobre cuándo se deben revisar las suposiciones y considere implementar una solución de software para el cálculo de tarifas. La segunda conclusión fue que la ESD debería desarrollar políticas formales de reserva. ESD mantiene reservas en el Fondo de Cargo por Servicio y Uso de Alcantarillado para operaciones y proyectos de capital. Descubrimos que la cantidad de fondos mantenidos en reservas y el saldo de fondos no restringidos en el fondo ha fluctuado con el tiempo, y ESD no tenía políticas formales que definieran los propósitos previstos o establecieran niveles objetivo para las reservas en el fondo, mientras que encontramos que las políticas o prácticas de reserva formales son comunes entre otras empresas de aguas residuales para mejorar la gestión de riesgos y la planificación de necesidades futuras. Recomendamos que ESD desarrolle una política formal para las reservas del fondo de alcantarillado que defina su uso previsto y niveles objetivo. El último hallazgo fue que la ESD podría mejorar la transparencia en torno al proceso de fijación de tarifas. Descubrimos que consolidar los procedimientos sobre la frecuencia del muestreo de aguas residuales mejoraría la transparencia en el cálculo de las facturas para los usuarios industriales. También observamos que la página web de tarifas de alcantarillado de ESD podría mejorarse con explicaciones claras de cómo se establecen las tarifas. Por lo tanto, para mejorar la transparencia, recomendamos procedimientos de documentos ESD recomendados para tomar decisiones de muestreo y notificar a los usuarios sobre los cambios según corresponda, y actualizar la página web de tarifas de alcantarillado para finalizar con explicaciones claras sobre la configuración de las tarifas. Informe S6 Recomendaciones. ¿Quiere agradecer al Departamento de Servicios Ambientales por su tiempo y conocimiento durante el proceso? Le pido que acepte el informe y estaré encantado de responder cualquier pregunta, pero primero se lo pasaré a Jeff para que la administración responda. Gracias. Gracias, Joy, y en general, la respuesta administrativa de la administración está en este informe. Generalmente todos los artículos que se recomiendan reciben luz verde. Desde nuestra perspectiva, estamos muy contentos, como siempre, de trabajar con la oficina del auditor. Siempre es de agradecer una buena inmersión en nuestros programas. Buenas recomendaciones y espero trabajar en ellas y volver al consejo cuando estén terminadas. Excelente. Gracias. Agradezco el informe. Vayamos a comentarios públicos si tenemos alguno. Tony. No tengo comentarios para este artículo. Bueno. Aceptación del informe. Segundo. Bueno. Ya veremos otras manos. Tony. Vamos a votar. La moción se aprueba por unanimidad. Gracias a todos. Punto 3.4 Proceso de acomodación razonable y manejo de incautación de bienes personales. Tenemos una presentación del personal, así que dales un momento a todos.
Buenas tardes, señor alcalde y concejal. Mi nombre es Juan Sixiarelli. Estoy con la directora de Parques, Recreación y Servicios Vecinales, la subdirectora Olympia Williams, junto a su director de la Oficina de Equidad Racial, como Equidad Racial y Social, debería decir, también. Abogado principal, abogado adjunto principal, Johnny Fan, estamos aquí con usted hoy para hablar sobre las revisiones al proceso de incautación de propiedad existente, así como una revisión de nuestro proceso de alojamiento. El proceso de adaptación está por delante de una reducción en la que tenemos un proceso que desarrollamos el año pasado para garantizar que cualquier persona que necesite una adaptación pueda comunicarse con nosotros y podamos tratar de hacer que esa adaptación se haga realidad. Respecto al alojamiento. Bueno, con ambos, estamos respondiendo aquí a la directiva anterior del Consejo de proporcionar una revisión del proceso de alojamiento y capacitación si es necesario, así como una revisión del proceso de incautación de propiedad y capacitación si es necesario. En este caso, en realidad estamos recomendando algunas revisiones al procedimiento de almacenamiento. Bueno, con esto, le daré la palabra a Zulma y ella hablará sobre sus hallazgos. Buenas tardes, señor alcalde y señor concejal, señor director de la Oficina de Equidad Racial y Social del administrador de la ciudad. Feliz de estar aquí hoy. Esto se debe a la directiva del Consejo, donde se ordenó a la Oficina de Equidad Racial y Social del administrador de la ciudad realizar una revisión de los protocolos de adaptación razonable y los materiales de capacitación actuales. Y la revisión incluyó una parte multifacética, que son los múltiples encuentros con vivienda y parques, recreación y servicios vecinales. También hicimos una revisión de documentos y recientemente una observación de campo. La revisión confirmó que el proceso actual de la ciudad cumple con los requisitos legales, pero identificó mejoras operativas específicas para mejorar la coherencia y la transparencia en torno a la recopilación y presentación de datos. Nosotros observamos que, si bien los departamentos en general siguen los procedimientos establecidos, los métodos de seguimiento actuales están descentralizados y no captan en su totalidad la actividad de alojamiento, en particular el alojamiento informal o de corto plazo que se concede sobre el terreno. Así que algunos ajustes pueden ocurrir en ese mismo momento. Simplemente no están todos documentados. Además, creemos que el proceso de adaptaciones razonables para la participación en campamentos debe estar claramente definido y ser transparente. Y para abordar esto, recomendamos que el oficial de asuntos de discapacidad trabaje directamente con el Departamento de Vivienda, Obras Públicas, Parques y Recreación para definir claramente el proceso y garantizar que todo el seguimiento y los informes de datos estén centralizados. También creemos que sería importante que el oficial de asuntos de discapacidad y los miembros de nuestro equipo en la Oficina de Equidad Racial y Social continúen trabajando con parques y recreación para revisar la documentación existente utilizada por Beautify San José durante las reducciones donde se pueden incluir adaptaciones razonables y enviarlas a vivienda para el informe de datos. El tercer ámbito que analizamos fue el de la difusión y las comunicaciones. Entonces, esto simplemente informa que existen formularios estándar, pero hay materiales en lenguaje sencillo y limitados que expliquen cómo solicitar una adaptación. El memorándum identifica la necesidad de una orientación más clara, accesible y dirigida al público. Actualmente estamos trabajando con los departamentos para desarrollar una hoja informativa multilingüe simplificada que explique la elegibilidad, ejemplos de adaptaciones, cómo solicitarlas y qué esperar en el proceso. Estos materiales se distribuirán durante la divulgación y estarán disponibles en línea antes de las reducciones en el área de capacitación. El personal ya ha recibido capacitación sobre adaptaciones razonables, pero en el futuro, apoyaremos a los departamentos y actualizaremos los materiales de capacitación y los protocolos para tener mejor en cuenta tanto las discapacidades visibles como las invisibles y abordar el capacitismo en lo que respecta a los procesos de reducción y vivienda para garantizar que los servicios sean equitativos y accesibles. También queremos apoyar a los departamentos en la formalización de capacitaciones de incorporación y actualización e incorporación de pautas de alojamiento. Orientación en todos los entrenamientos operativos.
Esto garantiza que los alojamientos no se traten como procesos separados, sino que se integren en las operaciones de campo estándar. Así que para cerrar, solo quiero agradecer a los miembros del personal del Fiscal de Vivienda de Parques y Recreación de la ciudad por su colaboración. Nosotros, como Oficina de Equidad Racial y Social, esperamos continuar nuestro trabajo conjunto mientras nos enfocamos en fortalecer la implementación, la documentación y la comunicación con los miembros de nuestra comunidad sin hogar y discapacitados. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el depósito personal, pero primero voy a reproducir un video rápido. Solo un par de minutos para poner un poco en contexto, mientras hablamos de los cambios que hacemos y por qué. Bueno, de hecho, este video es de una reciente operación de desmantelamiento de un campamento que realizamos al sur de aquí, cerca de Willow. A lo largo del circuito de agua, se puede ver una carpa allí. En primer plano se pueden ver algunos elementos, tanques de almacenamiento de gas y bidones de gas. Verás algunos de ellos. Podrás ver muchas piezas de bicicletas. Obviamente hay una buena cantidad de escombros esparcidos por todos lados. Este camping en particular tenía bastante interés en los contenedores de almacenamiento. Así que veréis muchos de ellos aquí. Verás cosas como maletas casi vacías, ya sabes, más petróleo, más gasolina. Se puede ver, mientras revisamos esto y tratamos de imaginar lo difícil que es para nuestro personal, mientras estamos trabajando en algo como esto, tratar de decidir, bien, hay un par de anteojos debajo de eso en algún lugar, que es algo que querríamos preservar, ciertamente, si lo encontramos, pero se vuelve bastante difícil revisar todas estas cosas. Y cuando vemos todos esos bidones de gasolina, ya sabes, no almacenaremos materiales peligrosos ni cosas así. No hacemos eso como práctica. Si había gas en ellos, puedes ver que hay muebles en algunos de estos videos, había un sofá grande justo antes que no resalté. También hay un burro de bastante buen tamaño. Todos ellos se encuentran al aire libre, expuestos a los elementos. Y vamos a hablar de cosas voluminosas como sofás y escritorios y cosas así. Se puede ver que el personal está trabajando y tratando de evaluar más o menos dónde vamos a comenzar. Acabas de ver una pequeña parrilla allí. Si esto estuviera en buenas condiciones, sería algo a lo que podríamos aferrarnos. Y una vez más almacenamiento, más artículos amontonados y luego basura. Ya sabes, se empaquetan diferentes cosas. Se pueden volver a empaquetar distintas cosas, más piezas de bicicleta. Notarás que había más de un campamento aquí en particular. Hay uno que era bastante más grande. Y cuando digo campamento, me refiero a más de una tienda de campaña. Había allí una tienda de campaña que era claramente más grande que la de 12x12. Se podrían ver nuevamente más piezas de bicicletas y demás. Así que creo que ya se entiende que, cuando estamos aquí, es difícil entender qué está pasando exactamente. Ahora, hay campamentos en tiendas de campaña donde la gente está allí, y tienen todo en sus tiendas, y lo tienen todo bien cuidado. Pero te diré que, generalmente, cuando llegamos allí en la mañana de la limpieza, ya se han ido. Y campamentos como este no han escuchado nuestras directrices. No han escuchado nuestras conversaciones ni nuestras publicaciones sobre, oye, queremos que retires tus cosas antes de que lleguemos a la eliminación. Y ese es un contexto importante para establecer aquí a medida que avanzamos en las siguientes diapositivas, que es que, ya saben, hay muchos comentarios sobre, ya saben, firmar para liberar su propiedad o pedirnos que conservemos su propiedad. El único momento en que tomamos propiedad personal que creemos que es valiosa y necesita ser protegida es cuando la persona no está presente, ¿verdad? Así que no hay nadie que diga, esto es mío, lo tomo. Entonces, tenemos que tener un proceso que sea lo suficientemente justo y que diga, bien, protegeremos esto porque es importante, pero solo podemos conservar esas cosas por un tiempo limitado. Y nuestra expectativa en las conversaciones que estamos teniendo en las publicaciones que estamos colocando es que todos digan, retiren sus pertenencias personales antes de la reducción. Nuestro enfoque aquí también se centra en los derechos constitucionales de esos individuos a su propiedad. Entonces, lo que notarán mientras camino a través de esto, es que realmente el enfoque está en ese 12x12. Hemos hablado de ello muchas veces en el Consejo. Queremos que la gente esté en un espacio de 12x12. Ahí es realmente donde queremos centrar nuestros esfuerzos para proteger su propiedad personal, como se puede observar en un campamento como este. Y ese no es un sitio particularmente inusual. Eso es muy difícil de hacer cuando todo está esparcido de esa manera y mezclado con cosas que claramente no son tan valiosas y no funcionan, o están cubiertas de suciedad o riesgos biológicos o cosas así. Así que clasificar eso es problemático. Y lo que realmente estamos tratando de hacer es lograr que la gente se concentre en lo que hay dentro de su tienda. Pero no importa lo que hagamos cuando lleguemos allí, vamos a documentar todo lo que esté afuera, y también nos aseguraremos de que si nos encontramos con algo que sea una necesidad indispensable para la vida, como anteojos o un bastón o algo así, ciertamente trataremos de guardarlo, pero no siempre es posible para nosotros siquiera ver estas cosas cuando están todas apiladas de esta manera. Solo estoy dando algo de contexto.
También quiero asegurarme de que entiendan que lo que vamos a hablar hoy y la forma en que incautamos y retenemos cosas no se aplica a ninguna propiedad que esté dentro de un vehículo, ya sea un RV o un automóvil o algo así. Esto está sujeto a un conjunto totalmente diferente de códigos de vehículos y ya tiene su propio proceso. Entonces, de lo que estamos hablando es cuando esto sucede en la calle, ya sabes, al costado del sendero o en el bosque o donde sea. Y es un campamento, no un vehículo en sí. Ahora bien, eso no significa que no podamos hacer nada con respecto a las cosas que rodean a un vehículo o a un RV en la calle o en la acera. Pasamos por ese tipo de cosas. Solo he hablado sobre el propósito y por qué estamos aquí y que estamos protegiendo los derechos constitucionales. Quiero señalar que uno de nuestros no solo es que primero apruebe nuestro informe, sino también que delegue en el administrador de la ciudad la autoridad para actualizar esta política a medida que cambia. Porque si has estado aquí por un tiempo, sabes que el sistema judicial y el sistema legal todavía están luchando con este problema, no solo este problema, sino muchas cosas relacionadas con las personas sin hogar y vivir a la intemperie. Hay mucha jurisprudencia que hay que revisar, pero no hay mucha legislación escrita al respecto. Por lo general, se trata de acciones basadas en jurisprudencia. Así que clasificar eso es problemático. Y cuando eso sucede entonces tenemos que ser capaces de adaptarnos. A continuación se muestran algunos aspectos destacados que hemos cambiado o revisado. Ciertamente hemos aclarado muchas presunciones diferentes sobre el almacenamiento. Hablamos de cosas como que es propiedad personal a granel. Hablaremos de eso en un segundo. Pero también el tipo de cosas. Y les daré algunos ejemplos que realmente buscamos cuando hacemos una reducción. Por eso, cualquier tipo de identificación gubernamental es importante. Medicamentos, hablé de gafas y la tienda de campaña está en buen estado, una bicicleta operable en eso. En ese video viste muchas piezas de bicicleta. Pero si fuera una bicicleta completamente ensamblada que funcionara, la guardaríamos. Pero sobre todo lo que vemos son piezas de bicicletas y equipos médicos. Mencioné fotos, por ejemplo, que están sentados en la tienda de campaña o algo así. Este es el tipo de cosas, y más aún, que buscaríamos almacenar, cosas que no seríamos cosas que son riesgos biológicos o que están cubiertas por riesgos biológicos, solo cosas que son basura. Y definimos lo que llamamos basura en este procedimiento, cosas que son perecederas, no almacenamos alimentos. Se pudre bastante rápido y crea muchos problemas. Materiales peligrosos. Señalé algunos de los bidones de gasolina, pero también vemos muchas cosas como tanques de propano y cosas así. También vemos que hay contrabando, y ese tipo de cosas se entregan a la policía y se eliminan de manera apropiada, etc. Con respecto a la propiedad personal a granel, creamos una definición que básicamente dice que almacenaremos cualquier cosa que no consideremos a granel y que pueda caber en cualquier jarra de 60 galones que se pueda cubrir. Eso es simplemente almacenamiento normal. Cualquier cosa más grande que eso, estamos considerando el almacenamiento masivo. Entonces, en ese video, notaron que había un sofá muy grande, más largo que este en el que estoy sentado aquí. Eso no es algo que terminaríamos almacenando. Este estaba parado en el suelo y no estaba en condiciones de ser almacenado. Tampoco queremos hacer lo que queremos cuando vemos sofás que, en su mayoría, no están en muy buenas condiciones. Entonces, no anticipamos tener que almacenar muchos artículos grandes, pero hay algunas cosas más grandes que pueden aparecer y que están en buenas condiciones y no están rotas o cosas así que podríamos almacenar, ya sabes. Otra cosa que vi allí, verías en el video, si vuelves y lo miras, había 2 o 3 refrigeradores pequeños a medianos, no del tipo que el tamaño grande tendrías en tu cocina, pero tal vez algo que podrías tener en un dormitorio o una oficina, el tamaño más pequeño, si eso funcionara y todo eso, entonces podríamos recogerlo y guardarlo, y no se dañaría. Pero muchas veces no funcionan. Estas cosas tienden a conseguirse como chatarra. Así que estás intentando sacarles algunas cosas. Hazlo, véndelos a los recicladores y gana algo de dinero. Hablando de almacenamiento, estamos actualizando algunos de los plazos. Así que actualmente lo almacenamos durante 90 días. Recomendamos reducir ese plazo a 30 días. Y eso se debe, al menos en parte, a que estamos ampliando la definición de lo que vamos a almacenar. Actualmente todavía estamos en el proceso de búsqueda de más espacio de almacenamiento. Estamos un poco preocupados por el almacenamiento masivo. Pero como dije, muchas de las cosas más grandes no están en muy buenas condiciones para ser almacenadas. Pero ciertamente podría o debería incluirse algo como una bicicleta completamente ensamblada. Y para esos artículos que se almacenan en grandes cantidades, estamos planeando llegar a 14 días en lugar de 30 días. Ahora, quiero señalar que en ambos casos se trata de fechas mínimas de almacenamiento. Entonces digamos que recogimos algunos artículos de almacenamiento del campamento de Olimpia.
pero Olimpia no estaba allí ese día. Entonces teníamos cosas de Olimpia almacenadas, y no habíamos tenido noticias de Olimpia durante aproximadamente una semana, cuando alguien llama. Digamos que es un defensor, un trabajador social o un amigo y dice, oye, sé que estuviste aquí y que tomaste X, Y y Z de Olimpia, pero ella ha estado en el hospital. ¿Sabes? Ella aún no ha salido. Por eso nos alegramos de poder conservar las cosas durante más tiempo. Ese no es realmente el problema. La cuestión es darle la vuelta a estas cosas. Nuestra experiencia hasta el momento es de un solo dígito en términos de porcentajes de personas que vienen a reclamar cosas que hemos recogido y almacenado. Ahora, como estamos ampliando esa red ahora, tal vez eso se recupere y aprendamos más sobre eso y veamos si tal vez hay más de eso sucediendo. Y también añadiré que, al igual que UPS, hacemos entregas. Entonces, si su tienda, si algo suyo está almacenado con nosotros, llámenos y nos pondremos en contacto con usted dentro de las 72 horas. No desecharemos nada sin verificar nuestras líneas de almacenamiento antes de desecharlo para asegurarnos de no recibir una llamada de último momento, le responderemos dentro de las 72 horas y luego haremos arreglos para llevarle su propiedad. Un horario de ubicación de su elección dentro de la ciudad, obviamente dentro de lo razonable. Entonces, estamos tratando de hacerlo lo más conveniente posible, entendiendo que estamos en un sistema desorganizado y caótico al que estamos tratando de organizar. Lo que me lleva a la documentación y la documentación. Aumentaremos la cantidad de fotografías que tomamos, en la cantidad de vídeos que tomamos. Tuvimos algunos problemas con el almacenamiento electrónico. Y entonces estábamos tratando de limitar la cantidad que hacemos, tantas reducciones y tomamos tantas fotos y videos que estábamos desafiando nuestra capacidad de almacenar esto. Así que hemos resuelto ese problema. Y entonces tenemos un protocolo. Habrá un video completo del exterior y del interior, muy parecido a lo que acabas de ver aquí, donde solo hay alguien caminando por todo el lugar y obteniendo una vista macro y luego realmente marcando, especialmente cuando vemos almacenamiento personal o si vemos algo que normalmente calificaría para almacenamiento personal, pero digamos que tenía S por todas partes, diríamos, bueno, no lo vamos a almacenar, pero lo vamos a fotografiar y vamos a decir, está bien, vimos esto, sabemos que estaba allí, y esta es la razón por la que no almacenamos esto, ¿verdad? Así que, nuevamente, tenemos esa información que podemos compartir. Y luego la capacitación y Zulma mencionó esto en el lado del alojamiento, pero también en el lado del depósito de propiedades, hay que recibir capacitación antes de poder hacer cualquier trabajo de este tipo en el campo. Y eso incluye a todos nuestros proveedores o al cuerpo de conservación o cualquiera que vaya a trabajar con nosotros. Para ello habría que capacitarlos. Requerimos capacitación de actualización 2 veces al año. Entonces, si eres nuevo, primero debes capacitarte antes de poder ingresar al campo, pero recibirás capacitación nuevamente más adelante en el año. Y luego ese entrenamiento está diseñado para, diría yo, evolucionar según las condiciones y las cosas que suceden ahí fuera. Esto ya, la manera como hacemos las cosas no es la misma como las hacíamos hace apenas 3 años. Nuevamente, quiero enfatizar que esta es un área en evolución y simplemente estamos tratando de mantenernos al día y asegurarnos de que podamos mantener la ciudad limpia. No estamos permitiendo que se desarrolle ningún tipo de crisis sanitaria, pero también que si recogemos las pertenencias personales de alguien, queremos devolvérselas. No tenemos ningún interés en conservarlos y no estamos tratando de quitárselos. Así que hablamos sobre el campamento. Aquí es donde habría estado el video. Sin embargo, puedes ver algunas imágenes más allí, de algo así como en lo que estamos involucrados y lo difícil que es a veces. Creo que llegamos a ese último punto. Y luego, solo una nota aquí al final, ya saben, como todos saben, tenemos nuestros vientos en contra en el presupuesto, por así decirlo, siempre los tenemos, al parecer. Así que los recursos de personal son siempre algo de lo que preocuparse. Sé que el administrador de la ciudad habló anteriormente con el consejo sobre cómo optimizar ciertos programas y que se puede refinar. BSA es uno de ellos. A través de ese proceso, tradicionalmente no teníamos a alguien asignado solo para responder la línea telefónica para el almacenamiento de propiedad personal. Es un deber secundario. Esto nos permitirá asignar ese trabajo y asegurarnos de que reciba la atención que necesita para que podamos cumplir nuestro objetivo en 72 horas. Estamos en contacto con usted y reorganizando el proceso para recuperar su propiedad. Y también, como mencioné, mejoraremos mucho nuestra documentación. No es que no lo estuviéramos haciendo, simplemente no estábamos haciendo lo suficiente. Deberíamos hacer más. Eso también es parte del entrenamiento y cómo hacerlo correctamente. Y como mencioné, estamos trabajando ahora mismo. Y, de hecho, creo que tenemos una línea en un lugar que potencialmente podríamos usar para hacer el almacenamiento personal. Algunas personas preguntan por qué no damos las ubicaciones de donde almacenamos las cosas. Hicimos eso en el pasado, y desafortunadamente luego entraron a robar y la gente robaba cosas de allí. Tenemos ese problema en todo nuestro sistema con otras cosas tal como están las cosas. Podría ser simplemente que nuestros equipos para el mantenimiento de los parques puedan ser asaltados y robados.
Así que queremos tener cuidado de no difundirlo demasiado. Por eso nos centramos en que te lo entregaremos para que no tengamos que preocuparnos por eso. Y en realidad es mucho más conveniente. De todos modos, la mayoría de la gente en estos campamentos no tiene transporte propio, por lo que tendrían que conseguir a alguien que los llevara o pagar el transporte para llegar de alguna manera. De esta manera te llegará directamente. Entonces, con eso nuevamente, simplemente lo repetiré pidiéndole que apruebe el procedimiento operativo estándar de incautación de propiedad personal revisado y delegue autoridad al administrador de la ciudad o su designado para enmendar administrativamente ese procedimiento en coordinación con la oficina del fiscal de nuestra ciudad. Y con esto estamos listos para cualquier pregunta o comentario. Excelente. Muchas gracias a todos. Aprecio todo su arduo trabajo en el campo. Y esta actualización. Tony, ¿tenemos comentarios públicos? Sí, tengo unas 5 tarjetas. Así que cuando te llamo, no tienes que bajar en el orden en el que eres llamado. Micrófono en primera persona. Sigue adelante y habla. Soy Brian Darby, John Betts, Batman, Amanda y Sandy Perry. Venga, baja. Sé que es bastante trabajo y soy bastante bueno en IA y ofrezco mis servicios gratis. Si las personas desean ayuda con la configuración, tal vez exista una mejor manera de monitorear la auditoría y brindar retroalimentación a las personas que intentan recuperar sus artículos. Gracias. Gracias. Siguiente orador. Buenas tardes, señores concejales. Mi nombre es Sandy Perry. Hoy hablo en nombre del grupo de respuesta a personas sin hogar y apoyamos la carta que la Fundación Legal de Silicon Valley y de Real Coalición les enviaron a todos ustedes pidiendo cambios en las adaptaciones razonables en la propiedad, el embargo y los procedimientos operativos estándar. Solo el 8% de los RA fueron aprobados y solo el 6% de los bienes embargados fue recuperado por los propietarios. El sistema actual no funciona. Lo menos que podemos hacer es establecer procedimientos mínimos para proteger los derechos constitucionales, los derechos civiles y los derechos humanos de las personas más pobres de San José. Apoyamos una junta de revisión civil para supervisar tanto el proceso de RA como el procedimiento operativo estándar de la propiedad. Cuando se estableció por primera vez este procedimiento operativo de propiedad, creo que fue alrededor de 2010 o 2015. Nos llamaron a un grupo de defensores y a un grupo de personas de los campamentos para que dieran su opinión y ayudaran a desarrollar ese proceso. Parece que esto ya no sucede. También apoyamos lo planteado en la carta de la Lab Foundation de que tenemos que detener las prácticas de redadas sin una comunicación previa. No sé si eso es algo que el ayuntamiento va a abandonar a partir de ahora, después del trabajo en Columbus Park. Sé que se están haciendo promesas sobre la jungla, pero todavía hay mucha gente ahí fuera y muchos casos y mucho peligro de gente que va a terminar siendo arrastrada sin alcance, sin oportunidad de conseguir refugio, sin oportunidad de conseguir vivienda. La empresa conjunta Silicon Valley señaló que somos la zona más rica en la historia de la humanidad y también tenemos la mayor disparidad en riqueza de cualquier zona de la historia de la humanidad. Gracias. Ese es tu momento. Siguiente orador. Mi nombre es John Betts y estoy con el grupo llamado O Sobrevivientes de la Calle, y apoyo lo que decía Sandy. Muchísimo. Apoya la carta del grupo No Set Response y todo eso. Han estado recomendando. Y sí, creo que el barrido ese ha sido muy destructivo para la gente, es un objetivo y es inconstitucional. Así que, aunque es lindo de tu parte intentar tratar mejor las pertenencias de las personas, y tal vez finalmente tener una buena forma de hacer un seguimiento de las pertenencias de las personas y lograr que realmente las recuperen de manera adecuada, o que eso suceda en absoluto.
Pero esto no elimina el hecho de que el barrido en sí mismo es muy destructivo y es realmente algo terrible y trágico que ustedes han seguido haciéndoles a las víctimas de sus barridos. Así que sí, es bueno que finalmente intentes hacer algún tipo de arreglo con esta horrible situación en la que las cosas de las personas supuestamente se guardan para tenerlas más tarde. Pero, en general, lo único que se escucha es que casi nadie recuperó sus cosas. Y he visto a veces a la gente que hace las redadas y alguien dice, oh, ¿no están salvando las pertenencias de esta gente? Y ellos dicen, oh no, nunca he oído nada parecido. Yo mismo he sido testigo de ese tipo de conversación. Bueno, buena suerte intentando implementar algo mucho más constitucional y humano. Gracias, gracias. Siguiente orador. Además, Emma y Mary. Venga, baja. Hola. Mi nombre es Amanda Cole. Yo también soy de esos supervivientes de la calle, y he sobrevivido a la calle viviendo en vehículos y refugios durante 10 años. Hasta hace 8 años que me uní al equipo de calle y me ayudaron a conseguir vivienda. Mi pregunta es, ¿de quién es realmente la abuela que barre hoy? ¿Y cuál es nuestra opinión cuando les quitamos lo que es su hogar, su seguridad? Y las empresas de remolque en realidad no tienen una buena manera de procesar las casas que se llevan. ¿Y cuál es la justificación de esta barrida? No lo tengo claro. Parece que está causando una enorme cantidad de trabajo para barrer y se están realizando muchos barridos, como se mencionó. Una buena solución es detener el barrido, lo que eliminaría la necesidad de todo este nuevo cálculo y los espacios de almacenamiento son limitados. Entonces, en lugar de simplemente tratar de encontrar alternativas viables a la limpieza, que serían viviendas para personas y viviendas permanentes de apoyo y no mercantilizar la vivienda, mi petición sería unirse a los almuerzos de los jueves que se llevan a cabo en el piso 17 y que hablan sobre el programa piloto Olive y Beautify San José para reunirse con nosotros. Porque tenemos muchas ideas. Conocemos a 10.000 personas muy motivadas para encontrar su propia vivienda y un centro de navegación abierto, que también ofrece un restaurante gratuito. Hay muchos edificios vacíos. Una Esperanza Agrícola tiene un programa vocacional para capacitar a personas para que se dediquen al negocio culinario. Creo que el equipo callejero que se disolvió fue una pena, y espero que se haya recuperado. Ese es tu momento. Aún más fuerte. Siguiente orador. Así que siento que hacemos esta canción y baile cada 6 a 12 meses, y estoy enferma ahora mismo, así que voy a ser breve. Realmente aprecio los esfuerzos del personal para tratar de compensar las deficiencias del pasado con esta política y quiero apoyar lo que también han dicho mis oradores anteriores, donde también necesitamos que se implementen esas políticas. Pero además de todo eso, creo que lo que realmente todo el mundo busca aquí es responsabilidad. La rendición de cuentas se menciona todo el tiempo cuando hablamos de personas que viven en la calle, pero nunca se tiene en cuenta cuando hablamos de cuando las políticas no se ejecutan correctamente. He estado en no sé cuántas redadas tratando de ayudar a las personas cuando les quitan sus pertenencias, cuando están pasando por esta experiencia tan traumática. Y muchas veces estas políticas que tenemos, políticas anteriores, políticas actuales, no son respetadas por las personas que están, ya sabes, llevando a cabo estas redadas. Creo que lo que me gustaría ver, además de todo lo que el personal ha recomendado, es algún tipo de proceso de rendición de cuentas. Cuando las cosas van mal, cuando hay maltrato a personas con discapacidad, cuando hay maltrato a alguien a quien le han quitado un objeto importante y no lo puede recuperar. En este caso la rendición de cuentas se da en ambas direcciones. No es una calle de un solo sentido. Y muchas veces me doy cuenta de que las personas que tienen dificultades para administrar sus pertenencias son las mismas que necesitan esas adaptaciones.
Y lo que creo que realmente necesitamos hacer es tener algún tipo de proceso de rendición de cuentas para cuando las cosas van mal, además de ser más solidarios y más comprensivos con las personas y sus situaciones. Gracias. Ese es tu momento. Siguiente orador. También me gustaría darle la palabra a Saun. Hola a todos, soy Emma de Surge. Estoy aquí hoy para destacar las recomendaciones de la Lab Foundation, la Real Coalición y las cartas de Urge y Grace. Y también quiero compartir nuevamente que realmente aprecio el trabajo del personal para mejorar estas políticas. Y también me sigue preocupando la teoría versus la práctica. Lo que vimos en Columbus Park fue que todos los días, docenas y docenas de personas no tenían la oportunidad de indicar qué pertenencias personales querían conservar, qué pertenencias personales eran importantes para ellos, literalmente, si no estaban allí, todas sus cosas iban al basurero inmediatamente, y si estaban allí se les decía, está bien, pueden tomar 2 bolsas de basura con sus pertenencias y todo lo demás va al basurero. La única persona en todo el recorrido de Columbus que vi que pudo conservar sus pertenencias personales o recuperar el acceso a ellas fue porque fueron arrestados brutalmente, y creo que probablemente había algún tipo de conciencia de que podría haber acciones legales involucradas, y esa fue la única persona que yo, o cualquier defensor que conozco, vio sus pertenencias almacenadas durante esa redada. Solo quiero decir que la práctica y el impacto real en la vida de las personas son muy importantes. Y por esa razón realmente quiero resaltar todas las recomendaciones hechas en esas cartas. Y también simplemente pedir que se ponga a disposición la política completa y que se reciban los aportes y la consulta de las personas reales con experiencia vivida, de personas que actualmente y anteriormente no tienen hogar, para que la implementación, las redadas, se retrasen hasta que pueda haber una política finalmente revisada con el aporte de las personas con experiencia vivida. Obviamente, la difusión de información sobre vivienda es esencial y debe continuar, pero no deberíamos estar barriendo a la gente cuando estas políticas apenas se están revisando y no tenemos los mecanismos de rendición de cuentas que necesitamos, como una junta de revisión civil. Todo esto no debería quedar solo bajo el mando del administrador de la ciudad, quien, nuevamente, estoy seguro que trabajará mucho para implementar la política pero no ha sobrevivido a una barrida. Y si las redadas tienen que seguir adelante en abril y con los cronogramas actuales, entonces realmente esperamos que todos ustedes estén ahí con nosotros para ver lo que la gente tiene que pasar todos los días. Gracias. Gracias. Siguiente orador. Soy una miríada de personas que están aquí para luchar por la justicia racial y seré muy breve. Esta política no parece tener un sistema de notificación adecuado para que la gente esté preparada antes del barrido. Y en el momento del barrido, no parece que haya mucho que esté permitido tampoco. Y no sé si hay alguna manera de ayudar realmente a las personas a lidiar con sus pertenencias. Me encantaría ver eso, pero probablemente no sucederá pronto. Y me preocupa cierta medida que la oficina del administrador de la ciudad tenga tanta responsabilidad aquí. Y no estoy seguro de dónde vendría esa supervisión, pero me gustaría ver eso y me gustaría ver cierta reflexión y regresar con una mejor política. Gracias. Siguiente orador. ¿Cuántos casos de reclamos menores ha resuelto la ciudad en 2025 o en curso por pérdida de propiedad? Hoy, estoy pidiendo políticas bien pensadas tanto para la RA como para la propiedad. Antes de iniciar las incursiones en la selva y la Adelfa, 2 campamentos muy diferentes con necesidades muy distintas. Pero el Consejo acepta crear una junta de supervisión civil independiente no solo para ayudar con esto, sino también para continuar con los problemas que surgen con la RA y el proceso de propiedad, y el Consejo acepta regresar con una política de RA más detallada. Que ninguna política quede en manos del administrador de la ciudad y el comité de supervisión debe aprobar cambios que el Consejo insista en que no se use Google Translate para la admisión, sino que siempre haya personal completamente bilingüe disponible y que no se les pida a otras personas en los campamentos que traduzcan eso. El Consejo ordena al equipo en Guayaquil no interferir con los campamentos que están siendo barridos. Esto significa no acosar, aumentar, arrestar o intimidar a las personas que la ciudad está tratando de proteger. Estas acciones crean miedo, pánico y no aumentan la cooperación. Las diferencias entre los dos bandos. Un grupo necesita una labor de extensión extrema porque son principalmente monolingües, y el otro grupo necesita una labor de extensión porque son principalmente LGBTQ. Por último, que el alcalde deje de informar falsamente que todos los de estos campamentos van a Saroni, lo que va en contra del modelo de distribución de viviendas. Así como a las personas no se les proporcionaron pases de autobús al ser embarcadas, Ferrari y Bernal, muchas personas no están dispuestas a encontrarse varadas esencialmente en Milpitas, que tampoco es una comunidad bilingüe en español. La gente no quiere que la envíen a una zona donde no tiene comunidad.
Esto es algo que le compete a tu departamento y ahí es donde creo que podría ser crucial. Muchas gracias por tu tiempo y aprecio que no me mires todo el tiempo. Gracias. Siguiente orador. Mi nombre es Obadia. Soy residente aquí desde 2008. Vengo de Nigeria y lamentablemente ahora estoy sin hogar. He estado trabajando durante 15 años hasta este año. Hace un año me quedé sin hogar y hasta ahora la situación no ha sido fácil. Así que estoy trabajando para asegurarme de que mi situación mejore. Sin embargo, escribí algo aquí para presentarlo al consejo. Quiero hablar directamente al corazón de los trabajadores de servicios que están en esta ciudad y de cualquiera que haya elegido este trabajo y decir que el trabajo es fácil. El trabajo no es fácil y quiero agradecer a cada una de las personas que trabajaron en el consejo y trabajan en el campo con las personas sin hogar. Realmente lo aprecio. Sin embargo, hay cosas que sé que están sucediendo en la calle y con las personas sin hogar. Sin hogar. Espacios que realmente perjudican a las personas sin hogar. En lugar de hacer que las personas sin hogar se conviertan en mejores en el futuro. Entonces, quiero leer esto. Y si me das un poquito de tiempo por mi acento y estoy un poquito nervioso aquí, es mi primera vez que estoy aquí. Entonces, empiezan porque les importa. La gente que trabaja en el servicio, todos se preocupan. Por eso empezamos a trabajar en servicio. ¿Y por qué nos preocupamos? Lo único que te importa son las personas. Por favor, no te olvides del motivo por el cual comenzaste a trabajar en el servicio, servir a la gente. Porque las personas son más importantes que las cosas que nosotros, tenemos. Estamos perdiendo. Creo que he perdido más estando sin hogar que estando allí. Yo tenía mi lugar. Lamento tu tiempo. De vuelta al consejo. Gracias. Y, señor, si tiene un escrito, puede dejárselo al secretario para que lo distribuya al consejo. Gracias. Bien, volviendo al consejo, comenzaremos con el concejal Campos. Gracias, alcalde. Y quiero comenzar agradeciendo al personal por la presentación de hoy. Gracias a la Oficina de Justicia y Equidad Racial y Social, al Departamento de Vivienda y a PRNS por preparar el artículo de hoy. Sabemos que este es un trabajo significativo e importante en nuestra ciudad, y aprecio las medidas que está tomando el personal para fortalecer la capacitación, la documentación y la coordinación para mejorar estos procesos. Está claro que se trata de un proceso continuo que seguirá evolucionando y, con suerte, mejorando con el tiempo. Tengo algunas preguntas. En primer lugar, a medida que se implementa el seguimiento centralizado, ¿cómo podrá el Consejo evaluar los patrones y resultados a lo largo del tiempo para garantizar que nuestras decisiones políticas y de financiación se basen en información precisa y completa? Gracias. Señor concejal, creo que probablemente la forma más sencilla es incorporar algunas de estas métricas y detalles sobre cómo está funcionando. Ya sabe, pasamos por el comité del NSC 2 veces al año para centrarnos en el área de las personas sin hogar. Así que parece que tendría sentido estar allí. Y luego creo que si el comité pensase, bueno, algo llega al nivel del consejo, ya sabes, podrían hacer esa recomendación. Gracias, Sion. También lo escuchamos en comentarios públicos. La importancia de incorporar la experiencia vivida en la forma en que se implementan estas políticas. Y estoy de acuerdo en que la experiencia vivida puede fortalecer el funcionamiento de los sistemas en la práctica, particularmente a medida que este trabajo continúa evolucionando. A medida que avanzamos en la implementación, ¿qué mecanismo utilizará la ciudad para incorporar la experiencia vivida en las mejoras continuas del proceso? Es una buena pregunta. No tenemos un proceso específico establecido para eso, pero estamos en los campamentos. Todos los días, en todas partes, hablando con gente que vive al aire libre. Contamos con personas que trabajan para nosotros y que realizan este trabajo y que tienen su propia experiencia vivida con esto. Así, escuchamos directamente de las personas que están siendo afectadas o que tienen dificultades con el almacenamiento o inquietudes sobre cómo obtenerlo. Entonces, siento que tenemos una línea muy directa, ya sabes, recuerda, hacemos muchas líneas de servicio. No estamos allí simplemente para relajarnos.
Estamos allí especialmente una vez por semana o cada 2 semanas para recoger su basura. Y esas son conversaciones que tienes en esos momentos una y otra vez, sin obtener ningún resultado. Así que siento que tenemos el pulso de cuáles son las principales preocupaciones de la gente. Podemos responder a todas las inquietudes o, ya sabe, a veces la gente sugiere que es necesario que haya apelaciones, procesos o periodos de almacenamiento más largos o que se deban almacenar más cosas. Ya sabes, esas son todas conversaciones políticas sobre hasta dónde empujar la línea en un sentido o en el otro. Ya sabes, hablamos de algunas de nuestras limitaciones de recursos y capacidad. Eso también es parte de la consideración, junto con, por supuesto, en primer lugar, garantizar que estamos protegiendo esos derechos legales. De eso se trata principalmente, de que las personas puedan recuperar sus bienes y sean tratadas correctamente. Todo esto, por cierto, también está en notarlo. Así que siento que tenemos esa línea. No sé si es necesario configurar uno. Sé que había uno hace años, no recuerdo hace algunos años. Simplemente me detuvo. Fue la pandemia la que podría haber acabado con todo. Como tantas otras cosas. ¿Sabes? Estoy seguro de que podría tener una conversación con el director de vivienda sobre si quieren o no ponerse de pie, algún tipo de proceso o grupo con el que trabajar, pero actualmente no tenemos uno. Gracias por esa respuesta. Una nota que tomé del comentario público que realmente me llamó la atención fue la importancia del bilingüismo para garantizar que nos comunicamos de manera efectiva. Especialmente la traducción de persona a persona tanto como sea posible. Solo quería señalar eso a partir del comentario público. Y también mencionó durante la presentación el procedimiento operativo estándar de propiedad personal, que no se aplica a situaciones de remolque de vehículos. Y entonces, desde una perspectiva de sistemas, quiero entender mejor cómo interactúan estas políticas. Cuando se remolca un vehículo o RV, ¿cómo se clasifica y documenta la propiedad personal dentro de ese vehículo? ¿Y existe algún puente procesal entre la autoridad de remolque y las protecciones de la propiedad personal? Entonces, realmente hay dos cosas que tenemos en cuenta cuando tenemos un vehículo remolcado. Y mencioné esto un poco en la presentación. La primera parte es lo que está fuera del vehículo. Esto es lo que nos preocupa. Y el equipo de embellecimiento, una vez que el vehículo es remolcado, pasa a un proceso de incautación. Así que hay leyes muy específicas y no puedo recitarlas aquí que dictan cómo debe manejarse esa propiedad. Y es un sistema completamente separado de lo que hacemos. Y está relacionado con el operador de remolque y sus prácticas comerciales. No sé si quieras aclarar algo al respecto. No, bueno. Así que son dos cosas separadas. Por eso no me metí demasiado en el tema de lo que hay dentro de un vehículo. Simplemente lo tratan de manera muy diferente. Y de hecho, en la mayoría de los casos, ¿de qué sirve sacar las cosas personales del vehículo? Es mejor dejarlas allí. Es seguro, ahora lo vamos a sacar y crear un sistema y proceso completamente nuevo para eso. De esa manera tampoco creo que tenga mucho sentido. Estaba a punto de intervenir y decir que sí, los materiales dentro del vehículo están sujetos a un estándar diferente, dentro de la legislación estatal. Hemos descubierto que es más beneficioso para las personas dejar esos artículos en el automóvil porque se les permite acceso y protección adicionales cuando están allí. Así que hemos mantenido eso como status quo por ahora, pero será algo que continuaremos revisando a medida que avancemos con el trabajo. Gracias. Solo tengo una pregunta más para que los procesos de revisión tengan sentido. El tiempo importa. ¿Puede el personal aclarar qué procesos de revisión o apelación están disponibles y en qué etapa se producen? Si hay una persona que no está de acuerdo con una determinación de adaptación razonable o con una decisión de clasificación de propiedad personal, comenzaré con los bienes personales. No tenemos un proceso de apelaciones para eso. Ya sabes, mencioné como parte de lo que escribimos en el lenguaje, por ejemplo, el marco de tiempo por el cual lo mantenemos está calificado al decir que es un mínimo de esa cantidad. Ya sabes, somos flexibles, esto no es nuevo para nosotros. Ya sabes, la gente va al hospital o a veces va a la cárcel, cosas así, y pasan cosas. Nos sucede eso la mayor parte del tiempo cuando hacemos tareas de mitigación, las personas, cuando llegamos, están terminando, tomando todas las cosas personales que iban a llevarse y se fueron o ya se fueron, ¿verdad? Esto realmente se centra en las personas que no están allí, en sus cosas y es limitado en ese sentido. Si estás allí, te diremos que lleves lo que quieras llevar contigo. Todo lo demás lo vamos a desechar. Así que les decimos allí mismo, simplemente tómenlo. Y una de las cosas que hemos hecho para que esto sea un poco más fácil, nuestro proceso actual es el día de la reducción, lo hemos estado notando quién sabe por cuánto tiempo. Y sabemos que, ya sabes, que llegaremos a esta fecha y que vamos a disminuir.
Así que si todavía estás ahí y aún no has empezado, en realidad no te damos mucho tiempo porque hemos estado trabajando y diciéndote todo el tiempo que esto es lo que estaba pasando en Columbus. No hay nadie que pueda convencerme de que la gente que vive en Columbus Park no sabía que se avecinaba una reducción. Fuimos meticulosos al publicar, hablar, crear listas y listas, nombres y todo. Cualquier gran reducción se produce por ese camino. Y grandes reducciones, las haríamos como parte de esta política, no las haríamos dentro de las 72 horas simplemente por la complejidad del asunto. Sin embargo, la mayoría de las reducciones tienen una duración de 72 horas. Hay algunas reducciones. Entonces, si apareciste en la calle, no puedes estar en la calle, ¿verdad? Tenemos nuestros reveses. Si estuvieras justo al lado de una escuela dentro del retranqueo, te reducirían de inmediato. Pero normalmente en esos casos, simplemente llevas tus cosas contigo y te vas, eso es lo que estamos tratando de lograr. Y eso es generalmente lo que sucede, y generalmente lo que queda no es material de alta calidad. No tenemos un proceso para que usted diga que no debería haber tomado mi propiedad, salvo que, obviamente, podría ir a la corte y presentar un reclamo, pero no tenemos ningún tipo de proceso interno o proceso de apelaciones, y ni siquiera estoy seguro de cuál sería el propósito con respecto a que tomemos propiedad personal cuando la persona no está allí. Y luego subir el Zoom, probablemente en el alojamiento. Ya sabe, no hemos estado inmersos en el proceso de adaptaciones razonables, pero según nuestra revisión, hay procedimientos de quejas establecidos y están indicados en la página web de Obras Públicas, que dice que dentro de los 15 días calendario, debe haber una respuesta. Dicho esto, también reconocemos que una de las recomendaciones que estamos haciendo es que tenemos que hacer este proceso de una manera que sea accesible, que sea un lenguaje estándar y sencillo, que sea multilingüe. Y así la gente entiende cuál es el proceso sin tener que desplazarse a diferentes lugares de la ciudad. Gracias por esas respuestas. Y voy a mover eso. Aceptamos la recomendación del personal y solicitamos que el personal regrese al NSC, el Comité de Servicios Vecinales y Educación, donde en junio tendremos el informe sobre el estado del área de enfoque del ayuntamiento sobre la reducción de la falta de vivienda sin refugio. Y como mencionó John, esa podría ser una buena oportunidad para una actualización de implementación. De modo que eso es parte de mi moción para aceptar la recomendación del personal y luego solicitar una actualización de la implementación en la reunión del NSC de junio. En segundo lugar, gracias. Gracias, miembro del Consejo. Concejal Kay May. Gracias por la presentación y el informe, y quiero agradecer a todos los que están involucrados en esta situación. Sabes, quiero levantar algo. Y lamento que se haya ido, ya sabes, hace poco, ya sabes, recibimos la información de que y espero pronunciar su nombre correctamente. Abdías dijo que nadie se apunta a este trabajo porque es fácil y es verdad. La gente se preocupa. Y creo que hemos pasado por todo un proceso iterativo. Ya sabes, lo que estábamos haciendo el año pasado o el anterior es diferente. Quería saber cuál es la proporción entre personal y contratistas, porque una de las cosas que me ha llamado la atención es la falta de consistencia en la capacitación. Sé que había una especie de mezcla de, ya sabes, personal haciendo parte del trabajo, contratistas haciendo parte del trabajo. Así que tengo curiosidad porque la mayor queja que he recibido es la inconsistencia. Y creo que cuando eso ocurre, ya sabes, se vuelve problemático. Gracias, miembro del consejo. Entonces, al principio, se trata de una proporción de 1 a 1 entre personal del proveedor y nuestro propio personal. Pero nuestro personal lidera cada reducción, así que estamos a cargo de la situación. Estamos dirigiendo su trabajo. También hay. Mencioné antes el proceso de optimización del embellecimiento. A través de ese proceso, dependeremos menos de los proveedores. Así que esa proporción va a cambiar y en el futuro habrá más personal municipal que vendedores. Dice que esperamos hacer menos reducciones en el futuro que el año pasado. Bueno. Eso es genial porque creo que, ya sabes, cuanto más consistentes seamos, creo que, ya sabes, mencionaste en el informe que vamos a, ya sabes, hacer entrenamiento durante, ya sabes, un periodo de tiempo y tener que volver a entrenar y todo ese tipo de cosas, lo cual es genial. Pero, ya sabes, si constantemente no tienes control sobre quiénes son los contratistas, el personal, ya sabes, quiero decir, su entrenamiento puede no ser el mismo que el nuestro.
Así que creo que deberíamos tenerlo presente. Y luego, ya sabes, sé que, ya sabes, en términos de lo que mencioné es que es un proceso iterativo, y me alegro de que llegue a buen puerto porque, ya sabes, queremos mejorar. Queremos mejorar las cosas. Así que estoy realmente emocionado por eso. Así que muchas gracias. Gracias. Miembro del Consejo. Concejal Doan. Gracias, alcalde. Gracias a PRNS y Embellecer SJ. Y gracias a todos los oradores. Mi pregunta es, cuando uno se encuentra con residentes sin refugio que padecen una enfermedad mental y no pueden decidir qué llevar consigo, ¿cómo lidias con eso? Me perdí la última parte. ¿Qué llevar? ¿Qué? Para traer sus pertenencias, ¿no? Tienen una enfermedad mental y por eso son indecisos sobre lo que es importante y lo que no, para llevarlo a cabo correctamente. Sí, sería una situación inusual. De nuevo, si ellos están, nosotros estamos diciendo, está bien, toma lo que es tuyo y tienes que tomarlo. En realidad, si descubrimos que una persona está en crisis, contamos con especialistas terapéuticos que trabajan con este equipo y están diseñados para situaciones como esa. Venga y cálmese. Bien, John, veamos esto. Tenemos que ayudarle a recoger sus cosas ahora. En esa situación, nuestro personal probablemente se acercará a esa persona, hará otro trabajo, dejará que esa persona haga su magia con este individuo y tratará de ayudarlo a tomar una decisión. A veces pueden encontrar un administrador de casos y comunicarse con él para obtener ayuda, cosas así. Pero por lo general la gente no está ahí para empezar ni siquiera a tener esa conversación. Bueno, y gracias por esa respuesta. ¿Qué pasa con la situación en la que usted tiene una madre con 2 niños pequeños y, ya sabes, los niños, a veces están corriendo de un lado a otro y deciden, bueno, quiero llevar esto y aquello? ¿Cómo se hace un pedido de alojamiento teniendo en cuenta el tiempo, la cantidad que se puede llevar y la cantidad que se puede guardar? Entonces, el proceso de alojamiento que realiza el Departamento de Vivienda, ya sabe, está bien coordinado con lo que hacemos en términos de reducción. Eso es todo lo que estamos tratando de hacer, evaluar eso antes de la reducción en primer lugar. Y esto lo aprendimos el verano pasado. Fue entonces cuando se inició este nuevo proceso de acomodación, y desarrollamos un proceso para asegurarnos de que estábamos ayudando a las personas a obtener todo el alojamiento que pudiéramos ofrecerles. Y eso debe estar hecho antes de que lleguemos al momento de la reducción. Así que trabajamos muy duro en eso. Así que realmente en el momento de la reducción no nos topamos con ese problema. A esas personas ya se les habría ofrecido una salida, probablemente sobre todo en los campamentos más grandes. Ahora bien, la divulgación no está con nosotros en cada reducción. Quiero ser claro sobre eso. Por lo general, se encuentran alrededor de la reducción más grande. Así que tenemos un gran evento que se aproxima en su distrito y con el que está familiarizado. Estarán difundiendo información sobre eso durante semanas y un par de meses. ¿Cierto? Esto ya está sucediendo ahora, y no llegaremos hasta abril. Así que todo esto debe hacerse con anticipación. Ahora bien, si sucede el mismo día y alguien simplemente lo dice de repente, no pensamos que necesitabas esta adaptación, haremos una pausa con esa persona, bien, ¿qué hay que hacer? Llama a alguien que necesite ayuda. Veamos qué podemos averiguar para usted. Solo necesitas ayuda para trasladar tus cosas del punto A al B, ya sabes, incluso si dices que sí a la vivienda, es posible que necesites ayuda para trasladar tus cosas porque no eres capaz. Podremos resolver esas cosas en el momento. Así que podemos ser ágiles en ese sentido. No es que seamos simplemente una máquina que, ya sabes, va cayendo y no se detiene. Ya sabes, tenemos en cuenta las circunstancias del momento. Gracias. Y respecto al almacenamiento, ¿cuál es el porcentaje de personas que realmente recuperan sus pertenencias después del almacenamiento? Ya sabes, las fechas mínimas y demás. Es menos del 10%. Miembro del Consejo. Así que cuando volvamos al NSC en junio, veremos. ¿Ha cambiado desde entonces? Así podremos mostrarle algunos datos históricos. Y luego, desde marzo, ya sabéis que ha cambiado. Porque suponiendo que esto sea aprobado por el Consejo, actualizaremos rápidamente todos nuestros avisos de publicación y todo para hablar sobre cuál es el proceso. ¿A quién llamas? ¿Qué puedes esperar? ¿Sabes? ¿A dónde vas para conseguir este tipo de cosas? Esto se actualizará rápidamente para que las personas comprendan cuáles son sus derechos y cómo comunicarse con nosotros. Si te falta algo. Así es como lo hacemos. Bueno, muchas gracias. Sé que no es un proceso perfecto, pero siempre podemos mejorar y tratar de hacer la vida de las personas un poco más fácil en la transición hacia una vivienda provisional de emergencia o un refugio permanente. Gracias de nuevo. Gracias,
miembros del Consejo. Para finalizar, solo quiero agregar mi agradecimiento al personal. Esta es una situación realmente difícil en las calles para nuestros vecinos sin hogar. Por supuesto, en primer lugar, también el personal de la ciudad que he visitado muchas veces en el campo y que está en primera línea brindando asistencia con la recolección de basura, asesoramiento improvisado, recibiendo muchos comentarios y haciendo el trabajo realmente duro de ayudarnos a administrar nuestros espacios públicos. Así que estoy agradecido a nuestro equipo. Obviamente, ya sabes, los procesos actuales que hemos seguido son legales y en muchos casos van mucho más allá de lo que exige la ley y de lo que hacen la mayoría de las otras ciudades. Y, sin embargo, sabemos que, en el espíritu de mejora continua, podemos hacerlo mejor. Hemos recibido comentarios de personas que, ya sabe, tienen preguntas o están confundidas y quieren vernos hacerlo aún mejor. Y ese es el espíritu de esta actualización. Está el personal realmente reflexionando y pensando en cómo podemos garantizar que sea lo más accesible posible en diferentes idiomas, darle a la gente el mayor tiempo posible y hacer todo lo posible para almacenar las cosas y devolvérselas a la gente si no están allí en el momento de la reducción. Así que simplemente agradezco que el personal siga realizando mejoras y reconozco que siempre podemos hacerlo mejor. Creo que eso siempre es cierto en todos nuestros departamentos y en todas nuestras líneas de servicio. Pero solo quería reconocer el trabajo realmente difícil pero importante que la gente está haciendo ahí fuera. Y gracias por esta actualización y por continuar haciendo ese trabajo. Tony, vamos a votar la moción del concejal Campos. La moción se aprueba por unanimidad. Está bien, genial. Muchas gracias a todos. Pasamos al punto 3.5. Este es el informe anual del Comité de Supervisión Comunitaria sobre la medida T. Escucharemos una actualización sobre las asignaciones para el año fiscal 2425. Tenemos una presentación del personal. Ahora le cederemos la palabra a Matles, director de Obras Públicas. Cuando él y el equipo estén listos. Buenas tardes, señor consejo y señor alcalde. Agradezco el tiempo. Estamos aquí para presentar el Comité de Supervisión Ciudadana para la medida T. Con nosotros se encuentran algunos de los miembros de nuestro comité para presentar el tema de la medida T y cómo nos desempeñamos el año pasado con su auditoría. Y entonces ellos van a presentar en nombre de algunos miembros que los presentarán a medida que hablan, y vamos a continuar aquí. Así que volvemos a uno demasiado lejano. Cuando estés listo. Buenas tardes, señor alcalde. Miembros del Consejo Municipal. Mi nombre es Nick Cochan. Soy residente del distrito desde hace 40 años. 6 y actual presidente del Comité de Supervisión Comunitaria. Y a mi derecha están Gary Cunningham del Distrito 1 y Shruti Chandrasekhar del Distrito 9, representando al Distrito 9. Y ambos eran expresidentes. Y los tres estaremos encantados de responder cualquier pregunta que pueda tener una vez que completemos nuestra breve descripción general, ya que, como indicó Matt, este informe, que entregamos anualmente al Consejo Municipal, corresponde al año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2025. El informe completo, nuestro informe completo, que es bastante detallado, les fue entregado hace aproximadamente 3 semanas. Y lo que voy a hacer es destacar solo algunos puntos claves muy destacados que creo que todos deberían conocer y que dieron lugar a nuestros hallazgos. Entonces, Matt, si puedes, ¿está bien? No, 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 está bien. Sí, el siguiente, el que tuviste. Lo siento, no vi ese de allí arriba. El siguiente está bien. Entonces, esta medida de bono se aprobó en 2018. Se solicitaron 650 millones de dólares principalmente para preparación para desastres de infraestructura y seguridad pública.
Emitimos 440 millones de dólares en bonos en 2019 y 2021, y los 209 millones restantes se emitieron en realidad en julio de 2025, y aparecerán en nuestro informe del próximo año. Y eso cerrará toda la emisión para la medida T. Probablemente ya hemos cubierto entre 2/3 y 3/4 partes del gasto para todo este programa. Y la siguiente diapositiva, por favor. Este es un resumen. Hay muchos más detalles en nuestro informe anual, pero muestra año tras año lo que ha gastado la ciudad. Y estos son números auditados y revisados por nuestro comité cada año que muestran lo que se ha gastado en las distintas categorías de tráfico, seguridad pública, alcantarillado pluvial, mejoras municipales, parques y comunidad. Y hasta finales de junio pasado, habíamos gastado 455 millones de dólares, de los cuales el 80% está representado por tráfico y seguridad pública. El resto de mis comentarios se centrarán realmente en esas dos áreas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya sabes, he sido un ciudadano que paga impuestos aquí en San José durante mucho tiempo. Y estoy muy orgulloso de decir que esta diapositiva trae mucha alegría a mi corazón, porque no creo que ninguno de nosotros, incluidos ustedes que han sido elegidos para hacer esto, pueda decir esto muy a menudo. Hemos pavimentado muchos más kilómetros con menos dinero de lo que habíamos planeado originalmente. El plan original preveía 420 millas, y con aproximadamente la mitad del dinero, ya lo hemos superado. Y cuando en los próximos años estos fondos se agoten, probablemente veremos un rendimiento superior en torno al 30 o 40%. Y como señala el último punto, este desempeño superior se ha logrado mediante eficiencias operativas y el aprovechamiento de otras fuentes de financiación. Quiero reconocer el papel del DPW y el de DOT para ayudarnos a alcanzar la meta antes de lo planeado y gastando menos dinero para lograrlo. Quiero decir, esto es simplemente algo maravilloso. Normalmente probablemente escuches, bueno, nos acercamos, pero estamos un poco por detrás de la bola 8. Estamos por delante en el juego y eso es bastante bueno. Siguiente diapositiva, por favor. El otro tercio de los fondos de la medida T se destina o se ha dedicado a proyectos de seguridad pública, 10 de los cuales fueron originalmente planificados. Se han completado 3, tal como se indica en el primer punto. Actualmente se encuentran 4 en construcción y se espera que se completen utilizando los fondos actualmente asignados de la medida T. En otras palabras, se han presupuestado y se han asignado reservas. Se han emitido los contratos. Hay suficiente dinero para hacer estas cosas y alcanzar la meta dentro de los dólares asignados. El tercer punto, hay 3 elementos. Las mejoras del centro de llamadas 911, que recientemente se adjudicó a la estación de bomberos 36, y las mejoras del edificio administrativo de la policía que todavía están en la fase de diseño. Y hay, como señala ese tercer punto, 14,5 millones en reservas no asignadas todavía disponibles. Se trata de fondos no comprometidos o no asignados de la medida T que, con toda probabilidad, se asignarán en algún porcentaje a estos 3 elementos para llevarlos a cabo. Y la estación de bomberos número 23 se instaló allí porque, por el momento, ese es un componente exclusivamente terrestre. La adquisición del terreno está actualmente pendiente de discusión en nuestra reunión a principios de enero. Una de las cosas que nos preocupaba era que tenemos 3 proyectos que están en fase de diseño. Tuvimos asignaciones originales, y lo que hemos visto en el área de seguridad pública es que terminamos cortos, generalmente terminamos cortos en la cantidad asignada en comparación con el presupuesto o la proyección original. Cuando se armó todo este programa, el ayuntamiento y todas las personas involucradas en él tuvieron la suficiente previsión como para reservar una buena cantidad de dinero. Creo que era algo así como 75 millones de dólares como reserva contra exactamente este tipo de cosas, errores de inflación, errores de juicio, errores de cálculo, lo que sea. Y han intervenido muchas piezas móviles para que todo esto funcione. Nuestra preocupación es que hay 3 proyectos aún pendientes, y que 14,5 millones pueden o no ser suficientes. No lo sabemos. No lo sabemos. El DPW tampoco, porque los contratos no se han publicado. Las especificaciones finales del diseño aún no están disponibles.
El DPW ha indicado que estos proyectos no se llevarán a cabo si no hay fondos suficientes disponibles. Sin embargo, si pasamos a la última diapositiva, creemos que el ayuntamiento sería prudente establecer un orden de prioridad para esos 3 proyectos restantes en caso de que todo esto se descontrole y nos quedemos lamentablemente cortos de dinero disponible. No sé si es una suposición realista o una preocupación, pero es algo que queremos hacerle saber que está en nuestra mente. Y la otra recomendación es que, nuevamente, tenemos varios puestos vacantes y alentamos al Consejo Municipal a que los cubra. Creo que la mayoría de estos son escaños de toda la ciudad, excepto el de 10, que necesitan ser llenados. Entonces, quien quiera que sea responsable allí arriba o en su personal o lo que sea, sería útil conseguirlo, porque a veces con un número menor, tenemos problemas para lograr el quórum para las reuniones. Eso es todo lo que tengo que decir. Y los 3 estamos aquí para responder cualquier pregunta que puedas tener. Gracias por su tiempo y atención. Excelente. Gracias, Nick, y a todos los miembros de nuestro comité de supervisión. Matt, estoy realmente impresionado con el gran impacto que hemos tenido en la pavimentación de las carreteras de la Medida T en particular. Ha sido simplemente increíble. Pero sí, estoy entusiasmado por el progreso y lo aprecio. Creo que el papel de supervisión ciudadana ha sido fundamental para generar confianza y ayudarnos a garantizar que estamos utilizando el dinero de la manera más eficaz posible. Así que, ya sabes, ha sido una experiencia de aprendizaje increíble para aquellos de nosotros que somos ciudadanos comunes entender cómo funciona todo esto y ponerlo todo junto al final. Creo que todos nosotros, Gary y yo, hemos estado desde el inicio, y creo que Shruti se unió poco después. Así que hay muchos beneficios en tener algunas personas que han estado aquí por un tiempo. No andamos dando tumbos en la oscuridad. Y también quiero agregar mi agradecimiento personal a Sahil Kumar y Christy. Conozca a ambos. Sal es el subdirector del DPW y Christy es analista senior allí. Son de enlace. Su eficacia de enlace con el COC es tremenda. Absolutamente fantástico. Excelente.
Todos te dirán, ¿cuándo van a pavimentar mi calle? Así que estoy muy emocionado por ello. El concejal Campos señaló que el objetivo era 420 millas, pero en realidad hemos pavimentado 516 millas. Eso es increíble, y aún quedan 163 más por venir, lo cual es fabuloso. A nuestros residentes les encanta esto. Esto es algo. Pueden volverse y decir, sí, la ciudad realmente está haciendo algo por mí. Es realmente maravilloso. Y yo también tengo algo que añadir ahora a mi boletín sobre la medida T. Así que ya sabes, es una victoria para los contribuyentes, es una victoria para el residente, es una victoria para todos, todos, absolutamente lo es, y sé que tenéis muchas vacantes. ¿Hay entonces ocasiones en las que no es posible establecer quórum? Tuve algunos apretados. Hemos salido adelante, ya sabes, a punta de pelos de nuestra barbilla, de reunión en reunión. Quiero decir, si alguien se queda atrapado en el tráfico, no podemos empezar hasta que llegue. Quiero decir, ya sabes, es uno de esos. Está cerca, está cerca. Veo que las tres de las vacantes son de ciudad o para ciudad. ¿Existen puestos de personal municipal? La seguridad pública de toda la ciudad, los problemas ambientales de toda la ciudad. Se trata de miembros del público que tienen estas especialidades. Sí, bueno. Y luego, Distrito 10, no para llamarte la atención, pero Distrito 10, tienes una vacante allí. Yo sé cómo es eso con la Comisión Superior y todo eso. Así que agradezco su comentario sobre el orden de prioridades a medida que avanzamos en el proceso presupuestario y las dificultades con las cosas que debemos priorizar con el presupuesto. Creo que vale la pena una conversación en la ciudad para priorizar los tres restantes. Los tres grandes elementos restantes son el centro de llamadas, la estación de bomberos 36 y luego la modernización del edificio administrativo de la policía. Así que gracias por traernos esto a nuestra atención. Y tal vez alguien en el comité pueda priorizarlas y determinar cómo regresarán, porque eso pasa por ellos, creo. Pero, Matt, ¿tienes alguna idea? Sí, el 911 ya fue concedido. Y entonces lo que están solicitando es clasificar los tres y qué orden recomendarían si así lo desean para generar conciencia. Hemos avanzado bastante en el diseño del número 36. Esto se sacará a licitación a finales de este año. En un par de semanas tendremos una actualización de la medida T para el año fiscal actual aquí en el Consejo para que la lea y le inundaremos con más información sobre el estado del proyecto. Y la forma en que están enumerados allí está bien. Y ciertamente estamos marchando en esa dirección de todos modos. Está bien, genial. No sé, es necesario que tomes más medidas, pero si así lo deseas, es tu decisión. No creo estar preparado para hacer esa recomendación ahora mismo, pero realmente le agradezco por haberla traído a nuestra atención y le agradezco por servir en el grupo de trabajo de la medida T, Matt, por el trabajo que está haciendo. Gracias. Si puedo agregar la razón para sugerir el orden de clasificación, mi gran temor personal es que se trata de un puente que no lleva a ninguna parte. En otras palabras, los tres proyectos que están a medio terminar en lugar de dos hechos y uno retrasado. Ese es mi gran miedo. Tengo mucha fe y confianza en trabajar con DPW y ver cómo operan durante los últimos 5 o 6 años. No creo que eso suceda, pero ya sabes, se oye hablar de eso todo el tiempo. Y es justo eso lo que realmente me molestaría, para decirlo suavemente. Gracias, vicealcalde. Vayamos con el concejal Doan. Gracias, alcalde. Gracias a los miembros de supervisión comunitaria y a nuestro departamento de obras públicas. Fue una gran noticia escuchar que, ya sabes, hemos pavimentado más millas. Tengo un par de preguntas para usted. Así que quedan aproximadamente 206 millones de dólares. Y de estos, tengo entendido que las tres prioridades son el centro de llamadas 9911, la estación de bomberos 36 y el edificio de administración de policía. ¿Cuál es el costo? Desglosado por artículo allí, sabes. Así que tendremos el informe en 3 semanas. Y el día 24 de este mes tendremos detalles más finos para compartir. Ah, ya. El 911 ya se hizo cargo porque ya fue adjudicado. Estamos en alrededor de 16 millones para la estación de bomberos 36, o tal vez sean 20 millones.
estoy sacando los números que se me ocurren en primer lugar. El edificio de administración de la policía es una variedad de proyectos y esfuerzos que se estaban decidiendo entre ellos y dónde íbamos a gastar ese dinero allí, y habrá algunos detalles en el memorando del día 24. Y así hemos asignado lo que creemos que es todo el dinero que está asignado, los 200 millones que están enumerados, que incluyen pavimentación y el resto de los proyectos que aún no se han adjudicado. Ese es el dinero gastado que queda. Una parte de este dinero ya ha sido destinado para ser gastado. Sí, sé que el estudio del gran jurado en 2016 debía incluir la estación 36 allí. ¿Y ya tuvimos la etapa final o hemos terminado completamente con el diseño y planificación de la estación 36? No, no se hace con el diseño. No lo vamos a dejar salir todavía. Se alquilará a finales de este año. Bueno, así que anticipamos que estará completo para finales de este año. No, se sacará a licitación a finales de este año. La finalización será en 2027, según el informe que saldrá el día 24, tendremos todos esos detalles. Bueno. Y solo quiero preguntar, ¿por qué tomar tanto tiempo a pesar de que el problema es que las estaciones 32, 37, 32 y 36 estaban en el plan durante los últimos 10 años? ¿Por qué tardó tanto en enviarlo a la RFP? Bien, primero, teníamos que conseguir acceso a la tierra y era necesario implementar seca. El diseño necesitaba ser completado. El diseño está en plena fase de finalización. Lo pondremos a contrato tan pronto como el diseño esté terminado. Así que es más bien una cuestión de orden de operaciones. Teníamos las otras dos estaciones que estaban construyendo, la 32 y la 8. Actualmente esos ya están en construcción, entonces el 36 es el siguiente, ¿no? Me temo que si alargamos el cronograma, el costo del aumento y luego esos, ya sabes, no quiero ver la estación 36 en un patrón completo. No está en patrón de espera. Bueno, te lo haré cumplir. Bien, gracias. Muchas gracias. Lo espero con ansias. Está bien. Gracias, señor concejal. Iremos al concejal Cohen. Gracias. Y gracias por la visión general y por el gran trabajo en la gestión de la medida T. Simplemente, ya sabes, mi frustración, que es lo último en la lista. Quedan 3 proyectos, pero la estación de bomberos estatal 23 no tiene un camino claro a seguir. Me complace ver que tenemos los recursos para comprar el terreno y que ahora hemos identificado el terreno y estamos avanzando con esa compra. Matt, ¿tenemos alguna idea sobre cuál será el siguiente paso en ese momento y cómo podría ser el cronograma y de dónde podría provenir la financiación para realizar realmente el trabajo? Así que haz el trabajo de construcción. Sí, quiero decir, eso no ha sido identificado. Así que simplemente diré que no hemos identificado el dinero para la construcción. Nosotros ni siquiera creemos que tengamos un camino claro hacia el dinero del diseño, que son otros 2 millones de dólares. Y entonces creemos que hay un camino hacia la propiedad y habrá una acción del Consejo muy pronto que se la presentaremos en términos de cómo se procederá con esa adquisición de tierras. Bueno, sí, quiero decir, pensé que esa era la respuesta, pero simplemente quería seguir elevando ese proyecto. Es muy importante para nosotros y es importante para los servicios de bomberos. Bien, bueno, gracias. Gracias, señor concejal. Y una vez más, solo quiero agradecer a los miembros de nuestro Comité de Supervisión Ciudadana por su diligencia y gran trabajo. Matt, tú, el equipo y yo sabemos que la coordinación con otros departamentos como el DOT ha hecho un trabajo tremendo al destinar estos dólares y generar confianza pública. Así que gracias por el buen trabajo. Sí, sería negligente por mi parte decir que el Departamento de Transporte ha estado haciendo todo lo posible para pavimentar. En realidad, han sido realmente innovadores en términos de procedimientos, la forma en que lo han hecho, contratos plurianuales y la forma en que han empaquetado las cosas realmente lo es. Quiero decir, hemos llegado a un mercado afortunado que no tiene nada que ver con eso. Hay mucha habilidad por parte de DOT. Han hecho un gran trabajo y sería un error no elogiar su trabajo. Así que lo aprecio. Absolutamente. Gracias por notarlo. Lo aprecio. Bueno, Tony, vamos a votar. La moción se aprueba por unanimidad. Excelente. Gracias a todos. Pasamos al punto 6. Un plan de adaptación y resiliencia climática. Y tenemos una presentación del personal. Buenas tardes. Soy Laurie Michei, directora del Departamento de Energía.
y estoy muy contento de contar hoy con la compañía de Julie Benavente. Ella es nuestra subdirectora de inteligencia climática. Y Michael González, quien es nuestro gerente de programa en ESD, así como Jeff Provenzano, el director de ESD. Este punto es nuestro plan de adaptación y resiliencia climática. Es un nuevo plan en el que el personal ha trabajado durante los últimos años y estamos muy emocionados de presentarlo al Consejo Municipal hoy. Y con esto, voy a pasarle la palabra a Julie. Buenas tardes. Hoy vamos a cubre algunos antecedentes del proyecto, una evaluación de vulnerabilidad que completamos como parte del proyecto, el marco y las medidas, la participación y los aportes, así como los próximos pasos, y nuestra recomendación. En 2018, la ciudad adoptó el Plan Climáticamente Inteligente de San José, que se centra en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda nuestra comunidad. Y el Plan Climáticamente Inteligente señaló que se debe completar la planificación de resiliencia y adaptación climática, ya que San José, incluso con mayores esfuerzos de reducción de gases de efecto invernadero, probablemente enfrentará, y hemos visto que está enfrentando, crecientes impactos del cambio climático, como sequías, incendios forestales, cambios climáticos y aumento del nivel del mar. A finales de 2023, la ciudad recibió una subvención estatal de 650,000 pesos, que nos ha permitido comenzar este esfuerzo y completarlo. Si bien el Plan Climáticamente Inteligente de la ciudad aborda estrategias para reducir o mitigar las emisiones y desacelerar el cambio climático, como he mencionado, los planes de gestión de emergencias de la ciudad describen acciones para responder a los peligros inmediatos, incluidos los desastres relacionados y no relacionados con el clima. El Plan de Adaptación y Resiliencia Climática identifica medidas y estrategias para reducir el impacto del cambio climático, abordando la cuestión de cómo podemos prepararnos y adaptarnos mejor a los riesgos climáticos. Hemos dado varios pasos desde que recibimos la subvención para desarrollar este plan, como se señala en esta diapositiva, y nos lleva a la reunión del Consejo de hoy. Parte del análisis técnico incluyó que la ciudad trabajara con su consultor técnico, Raimi and Associates, para preparar una evaluación de vulnerabilidad climática de San José. La evaluación de vulnerabilidad es un análisis de alto nivel de cómo los riesgos climáticos proyectados pueden afectar a las poblaciones de la ciudad, edificios, instalaciones críticas, infraestructura de servicios públicos y sistemas de transporte, con el propósito de informar la priorización y desarrollo de estrategias y medidas de adaptación que se incluyan en el plan. La evaluación de vulnerabilidad evalúa 5 riesgos climáticos principales que ya están ocurriendo o se proyecta que se intensificarán en San José, que incluyen inundaciones y sequías más extremas y severas, humo y eventos de incendios forestales, aumento del nivel del mar y marejadas ciclónicas, y olas de calor extremas más frecuentes. Se basó en una combinación de fuentes de datos cuantitativos y cualitativos para identificar las clasificaciones de vulnerabilidad de los activos y las poblaciones, incluida la herramienta de preparación para el cambio climático Silicon Valley 2.0 existente, mapas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que se adaptan a las mareas crecientes, datos sobre el aumento del nivel del mar y documentos de planificación local y regional, incluido el plan de mitigación de riesgos multijurisdiccional del Condado de Santa Clara y el anexo de la ciudad de San José. Los hallazgos clave para San José indican que las inundaciones son el peligro de mayor impacto para la infraestructura y las poblaciones de la ciudad, seguido por el calor extremo y el aumento del nivel del mar. El mayor impacto del calor extremo es sobre la salud y la seguridad de los residentes. El aumento del nivel del mar y las marejadas ciclónicas plantean riesgos cada vez mayores a largo plazo, pero están limitados geográficamente a las partes del norte de la ciudad. El riesgo de incendios forestales existe dentro de los límites de la ciudad, pero también está limitado geográficamente, y el humo de los incendios forestales provenientes de la actividad regional es un peligro de mayor impacto. Vulnerabilidad. Las poblaciones vulnerables, que pueden incluir residentes de casas móviles de bajos ingresos y personas con sensibilidades, se ven afectadas de manera desproporcionada por el calor extremo, la calidad del aire y las inundaciones. La evaluación concluyó que las estrategias del plan de adaptación deben centrarse en evaluaciones de instalaciones, mejoras de infraestructura, participación comunitaria y medidas de resiliencia adaptadas a las vulnerabilidades. El marco del plan identificó posteriormente 4 categorías principales, que se muestran aquí para estructurar el conocimiento, la gobernanza y la política del plan. Estructural y comunicaciones.
El plan también se centró en medidas que estaban bajo el control directo de la ciudad para implementar, integrar con planes y políticas urbanas relacionadas, abordar los impactos infraestructurales, comunitarios y ecosistémicos de los peligros relacionados con el clima, abordar las desigualdades y reducir los impactos relacionados con el clima en las comunidades vulnerables. El CAP incluye 19 medidas, cada una respaldada por una o más estrategias de implementación, para un total de 62 estrategias. La categoría de conocimiento incluye medidas en torno a datos y estudios, la categoría de gobernanza y política incluye medidas en torno a la participación de las partes interesadas, los estándares de diseño y la planificación. La categoría estructural incluye medidas en torno a la mejora de la infraestructura. La categoría de comunicaciones incluye medidas en torno a un intercambio de información mejorado y efectivo con la comunidad. El plan fue informado, revisado y finalizado a través de un extenso proceso de participación de las partes interesadas que se muestra aquí, que incluye entrevistas, presentaciones, mesas de encuesta, eventos y reuniones de grupos pequeños. Durante todo el proceso de desarrollo del Plan de Adaptación y Resiliencia Climática, el personal de la ciudad llevó a cabo reuniones bimensuales del Grupo de Trabajo Preparado para el Clima, que incluyó representantes de 6 departamentos de la ciudad que se enumeran aquí y también incluyó la organización comunitaria del proyecto. Socios principales: Perry Valley Water. Para apoyar la implementación de la medida CAP, el personal de la ciudad continuará con las actividades laborales actualmente financiadas, incluidas las medidas para convertir al Centro Comunitario Roosevelt en un centro de resiliencia climática, la planificación de la adaptación de la costa subregional, la reducción de la demanda de agua y o el aumento de las fuentes de agua no potable y el taller del programa de asistencia técnica planificado para este marzo para asesorar a la ciudad sobre las mejores prácticas centradas en la equidad relacionadas con la implementación de CAP. Se realizarán esfuerzos de implementación adicionales con el tiempo a medida que la ciudad adquiera fondos. Nuestra recomendación es que el ayuntamiento adopte el Plan de Adaptación y Resiliencia Climática y apruebe la incorporación del Plan de Adaptación y Resiliencia Climática en nuestras actualizaciones anuales de Climate Smart. Abriremos preguntas. Excelente. Gracias por el informe. Lo aprecio. Tony, ¿tenemos comentarios públicos? Lina, venga, baja. Buenas tardes, señor alcalde y concejales. Mi nombre es Lina Drape y trabajo en la Autoridad de Espacios Abiertos del Valle de Santa Clara. Me complace compartir el apoyo de la Autoridad de Espacios Abiertos al Plan de Adaptación y Resiliencia Climática de la ciudad. Queremos agradecer especialmente al personal, entre ellos Lori, Julie y la analista Hannah Greenberg, por su esfuerzo para recopilar e implementar los comentarios de los socios, incluida la Autoridad de Espacio Abierto, que ya desempeñan un papel central en este trabajo. El CAP ofrece una tremenda oportunidad para aprovechar las inversiones públicas al integrar aún más soluciones basadas en la naturaleza en la planificación de la adaptación y resiliencia climática de la ciudad, tal como lo identificó el Consejo y el elemento de tierra natural y de trabajo adoptado. Los espacios abiertos y las tierras agrícolas de nuestra ciudad no son simplemente bienes deseables ni tierras sin desarrollar en espera de ser desarrolladas. Estas tierras secuestran carbono, cultivan nuestros alimentos, proporcionan agua potable, nos protegen de inundaciones e incendios forestales sin ellas, incluso cuando están pavimentadas. No podemos ser resilientes. Así que, gracias nuevamente al personal por su trabajo para integrar lo que ya sabemos a través de la ciencia y los datos en los planes de adaptación y resiliencia climática de nuestra ciudad. Gracias. Regreso al consejo. Excelente. Gracias. Bien, volvamos al consejo. Concejal Doan. Gracias. Señor alcalde, solo quiero decirle muchas gracias por todo su arduo trabajo y logros. Y simplemente quiero pasar a aceptar el plan de adaptación y resiliencia climática. Lo siento, mi micrófono se disparó allí. Excelente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No veo ninguno. Tony, vamos a votar. La moción se aprueba por unanimidad con Foley ausente, y eso podría ser. Para posible votación por Foley, sí, eso es un sí, pulgares hacia arriba. La moción se aprueba por unanimidad. Gracias al personal. Para el informe, gracias a todos. Ese fue nuestro último punto en la agenda. Pasaremos al foro abierto, que es una oportunidad para que los miembros del público comenten sobre cualquier tema que no esté en la agenda de hoy. Tony, ¿tenemos foro abierto? Sí, tengo 4 tarjetas. Jim, venga, baja. Brian, Obadiah y José. Muy bien, Brian, eres bienvenido a comenzar. Solo veo un orador, Tony, pero dejaremos que Brian hable primero. Está bien, lo he dicho muchas veces y voy a intentar decirlo de nuevo. Le envío una copia a cada uno de ustedes.
Creo que hay una cosa que podemos hacer que no cuesta mucho dinero. Otros estados lo hacen. Nuestro estado lo hace. Muchas ciudades lo hacen. Lo que te envié y esto. Me voy con el secretario. Es un día de reconocimiento a las personas que son víctimas de delitos. Y no es así, quiero decir, obviamente se trata de delitos muy graves, como, ya sabes, violencia o robo o algo así. Pueden aparecer en los titulares y luego desaparecer. La gente sigue abandonada allí y allí. Leí en Esdoor y en muchos otros sitios que la gente pierde su coche, pierde sus herramientas, pierde su casa porque alguien entra a robar. Lo único que es constante es que muchos de ellos no se sienten apoyados. Les dicen, no llenen informes o porque nadie va a hacer nada al respecto. No hay suficiente policía, no la hay, y no es una acusación contra nadie. Este día simplemente tendría un día. Hay muchas otras personas y grupos que son reconocidos. Esto es algo que afecta a todos los grupos demográficos. Por eso agradecería que alguien pudiera investigar esto y tal vez incluirlo como tema de la agenda en algún momento. Gracias. De vuelta al consejo. Bueno, gracias a todos. Se levanta la sesión. Que tengas una